Bien, hermanos, vamos a dar continuidad a la clase pendiente que dejamos la semana pasada, que estamos hablando acerca de Mateo, del Sermón del Monte de Mateo 7, del 1 al 6. Ya hicimos una recapitulación muy breve, muy rápida para poder entender esta parte y nos quedamos a la mitad prácticamente, entonces espero que hoy podamos, con la ayuda del Señor, terminar esto. Pero antes de empezar, hagamos una oración, hermanos. Acompáñenme, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu bondad y misericordia nos concedes, mi Señor, en tus decretos eternos, estar en este momento, Padre, para escudriñar, para estudiar acerca de tu palabra. Gracias, mi Señor, por este sermón que quedó registrado, que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Gracias, Padre Celestial, porque seguramente hubo una audiencia muy grande y la enseñanza, Señor, también bastante grande, muy grande, mi Señor, explicativa. Las ilustraciones de nuestro Señor Jesucristo fueron muy claras y al pasar del tiempo, esas explicaciones, esas interpretaciones se han desviado, se han tergiversado y ahora, Padre, rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas retomar la esencia y que podamos comprender la lección de esta tarde. Concédenos, Padre, entonces, al que da la clase, entendimiento y sabiduría, y a quien recibe también, Señor, entendimiento y sabiduría. Permite que podamos comprender la grandeza de tu divina majestad y permítenos, Padre Celestial, también postrarnos ante tu grandeza y darte gracias porque somos tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a hacerlo un poquito más rápido. El Sermón del Monte que vamos a ver en esta ocasión son seis versículos. 6 versículos del versículo 1 al versículo 2, el tema central es no juzguéis. Del versículo 3 al 5 es un exhorto a la santidad y en el versículo 6 nos habla acerca del discernimiento y juicio. Recuerden que estuvimos hablando acerca de que el capítulo 7, prácticamente todo el capítulo, tiene una columna vertebral que es el juicio. Ya estuvimos hablando acerca de un poquito acerca del juicio y nos quedamos acerca de 3 juicios. ¿Sí recuerdan los 3 juicios que vamos a mencionar, hermanos? ¿Alguien nos recuerda? Lo vamos a retomar ahorita, pero si alguien nos recuerda, 3 juicios. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Cuál, perdón? El juicio eterno o juicio de las naciones, que algunos lo conocen. Otro se llama el juicio de los cristianos o el tribunal de Cristo. Y el juicio de las recompensas. Abordaremos esos temas ahorita en un momento, hermanos, y con eso en mente solamente vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos ya del capítulo 7. Habíamos comentado, hermanos, que precisamente cuando dice, vamos a leerlos para poder entrar en contexto. Mateo 7. Ahora me traje la Biblia grande, hermanos, porque la vez pasada me traje la pequeña y sí me costaba trabajo la lectura, no hay mucha luz a esta hora. ¿Ya todos lo tienen a la mano? Permítame darle lectura, hermanos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bien, ese es el párrafo que vamos a estar estudiando, ya vamos la mitad. Allí, la semana pasada abordamos solamente el de no juzguéis. Y habíamos dicho, hermanos, que no se trata justamente de eso. Muchas iglesias en la actualidad, y habíamos comentado
alguna frase que en alguna ocasión alguien se acercó a un hermano y lo exhortó y le dijo, por qué me juzgas? La Biblia dice, no juzguéis. ¿Por qué me juzgas? Y muchos nos quedamos con esa pequeña parte de la enseñanza. Vimos que efectivamente, hermanos, el cristiano en este pasaje, no juzguéis para que no seáis juzgados, habla obviamente de las dos partes, ¿no? No juzgar, pero también habla que podemos juzgar. ¿Cuándo podemos juzgar? Cuando más adelante dice, saca la viga de tu ojo, y entonces dijimos que ya puede tener limpia la visión para poder ahora sí acercarse a su hermano y exhortarlo. Y habíamos dicho que no era para condenación, no era para condenar, sino era para qué, hermanos, ¿recuerdan? ¿Para qué era? ¿Perdón? Para edificar, para discernir, para levantar al caído. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, hermanos, no se trata de condenar cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados. No se trata de condenar, sino de discernir, es decir, examinar la conducta para ayudar al caído y, ojo, importante, hermanos, para erradicar el mal, que el mal no llegue a la vida de la iglesia. Para eso es el juicio, para evitar que llegue el mal y para levantar al caído, decirle que está en pecado, porque el que le está diciendo que está en pecado ya se quitó la viga del ojo y puede estar en condiciones de acercarse y ahora sí exhortarlo, edificarlo, para que llegue al arrepentimiento y a la confesión de pecado y al arrepentimiento y sea restaurado en la iglesia. Vamos a ver un ejemplo muy claro, hermanos, muy claro de esto. Y está muy interesante, hermanos. La verdad es que está muy interesante. Entonces, por tanto, hermanos, la Biblia nos enseña que los jueces y magistrados tienen que juzgar para frenar el mal. La Biblia nos enseña que los jueces y magistrados están puestos para evitar el mal. Vamos a ver, hermanos, Éxodo 18, 13 al 27. Éxodo 18. ¿Alguien que lo tenga que pueda dar lectura, hermanos? Aconteció que el día siguiente se acercó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieren, y Dios te la mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y les pidió Moisés a su suegro, y este se consultó. Creo que la lectura es muy clara, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento fueron establecidos los jueces. ¿Para qué, hermanos? Para juzgar entre las cosas malas y para evitar la propagación del mal, aunque no lo dice aquí, hermanos, obviamente va implícito.
Va implícito porque al estar juzgando, ¿qué se está juzgando? Alguna actitud, algún delito, alguna falta a la ley. Y debe de haber dos o más testigos. Bueno, ya vendrán todos los requisitos para eso, ¿verdad? Pero la esencia es que desde el Antiguo Testamento se podía juzgar. Entonces, hermanos, no juzguéis no quiere decir que no debemos juzgar. Y algo que llama aquí la atención, hermanos, en el versículo 21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Temerosos de Dios, es la característica de los jueces, temerosos de Dios. Y la característica del cristiano que en la actualidad hace juicio debe de ser ¿qué? Temeroso de Dios. Y en la actualidad, hermanos, es santidad, que lo vamos a ver aquí. Exhorto a la santidad. No sé, hermano Marcos, si se ve en el pizarrón, porque creo que la tinta pasada no se veía. ¿No se ve? ¿No se ve? Bueno, espero que los que nos vean puedan entender con las palabras que hablamos, ¿verdad? El texto no se ve, pero bueno, espero que puedan comprenderlo. Bien, entonces, temerosos del Señor. Los jueces deben ser temerosos del Señor y deben de aplicar la ley con rectitud. Sí, vamos a ver eso en el Nuevo Testamento, hermanos. Lo mismo se aplica para la iglesia, hermanos. Mateo 18, 15 al 22, lo mencionó la vez pasada, lo retomamos hoy. Mateo 18, 15 al 22. ¿Alguien que lo tenga, hermanos, y que me pueda ayudar en la lectura? Bien, vemos aquí, hermanos, el principio de la disciplina que se aplica en la iglesia. Una de las tres marcas que determinan a una iglesia verdadera. La correcta aplicación de los sacramentos, la predicación correcta de la palabra y la aplicación de la disciplina. Una iglesia que no juzga, que no aplica disciplina, temeroso de Dios y en santidad, no es una iglesia verdadera. Seguramente cuando no hay disciplina, cuando no hay santidad, hermanos, lo más seguro es que es una iglesia que está llevando muchas herejías. Más que herejías, ¿verdad? Los fariseos, hermanos, interpretaron erróneamente las escrituras y se vanagloriaban por esa actitud. Y esa actitud, hermanos, aún sigue después de esos casi 2000 años, que fue una exhortación, y más que exhortación, una reprimenda de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, aún sigue aquí ese espíritu farisaico. Vamos a ver, hermanos, Lucas 18, 9, 14. ¿Alguien lo tiene? ¿No, hermanos? ¿Alguien que pueda dar lectura? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, con su pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, no diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Aquí vemos, hermanos, entonces, cómo los fariseos se vanagloriaban de su propia actitud, de su propia conducta. Y vieron qué tan severo estaba condenando. Los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como este publicano. Es decir, verdaderamente estaba condenando. Completamente estaba condenando. Y el publicano, hermanos, ¿qué hacía? Ni aún se atrevía a levantar los ojos al cielo. Ni aún se atrevía a eso, hermano. Si juzgáis sin misericordia, seréis juzgados sin misericordia. Igualmente, si juzgáis sin compasión, seréis juzgados sin compasión. Es una máxima, es un principio, hermanos. Y en este pasaje lo vemos: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís, serás medido. Y en dos direcciones, hermanos. Nosotros juzgamos, o bueno, los que juzgan y condenan a otros, a los que condenan esos mismos, condenan al juez, al que se ha erigido como juez, con la misma medida, con la misma vara. Y no solo eso, comentamos acerca del papá y del hijo, ¿verdad? No lo hagas, hijo. Y entonces, ¿por qué tú lo haces? Pero aparte de ese juicio que hace un semejante, con ese mismo juicio será juzgado por Dios. Es un doble juicio, por los semejantes y por Dios, con la misma vara. Si juzgas sin misericordia, serás juzgado sin misericordia. Si condenas sin compasión, serás condenado sin compasión. 3 razones, hermanos, 3 razones para no condenar, para no juzgar. No solamente es para que nos critiquen a nosotros en las cosas que hacemos mal, sino también, como ya lo dije, hermano, con la misma vara que nosotros juzgamos, seremos juzgados. La segunda razón es que si lo hacemos, no solo provocamos contra nosotros mismos el juicio, sino que también establecemos el propio juicio con la misma vara que medimos. Lucas 12, 47. 46 y 47 me parece que es, hermanos. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo un día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es decir, hermano, está aquí hablando acerca del siervo infiel. Y puesto, hermanos, trasladado para los cristianos, es que los cristianos que, sabiendo la voluntad del Padre, no se preparó, recibirá más azotes, más castigo, más juicio. Vamos a verlo ahorita en esto. Vamos a ver. La tercera razón, hermanos, por la que no debemos de juzgar es que somos incapaces. No podemos juzgar, ni debemos intentarlo. Nuestro Señor Jesucristo nos dice precisamente eso, que nosotros quitemos primeramente la viga de nuestro propio ojo y después veamos la pequeña paja en el ojo de tu hermano. Es decir, el Señor está diciendo preocúpate tú más por quitar la viga de tu ojo y deja la mota o la paja en el ojo de tu hermano. Si realmente, hermanos, estamos entregados a quitar la viga de nuestro ojo, no vamos a tener tiempo para estar juzgando indebidamente a nuestros hermanos. La hipercrítica que ya comentábamos, hermanos, es lo que aquí se sanciona. No juzguéis.
No seas altamente crítico de todo lo que tu hermano hace. Saca primero, limpia tu corazón, purifícate primero, santifícate primero. Y una vez ya santificado, entonces sí podrás juzgar a tu hermano. Pero lo veremos adelante, hermano, pero una vez ya santificado, tu juicio va a ser de amor. Porque con ese juicio es con el que nuestro Señor Jesucristo, a nosotros sus hijos, nos ha juzgado. Ahora sí entramos, hermanos, a los 3 juicios. La Biblia nos enseña que hay 3 clases de juicios. El juicio eterno, el juicio de los hijos de Dios y el juicio de las recompensas o tribunal de Cristo. Vamos a ver el primero, ese creo que todos lo conocemos, ¿verdad, hermanos? Creo que es una doctrina que la iglesia, todo el mundo lo sabemos. Pero vamos a ver solamente 3 pasajes para ver este tipo de juicio. Es el juicio a las naciones o el trono blanco, cielo o infierno. Mateo 25, 31 al 46. Incluso hasta el que tiene la versión Reina Valera 60, así dice, ¿verdad? El juicio de las naciones. ¿Qué dice, hermanos? 31 al 46. ¿Alguien? El Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me disteis a mí. Entonces los justos me responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y nos sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: en cierto os digo, que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos nos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños, de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Es un pasaje poco largo, pero era importante que lo viéramos, hermanos. Las ovejas y los cabritos. Muy claro. Juicio a las naciones. Vamos a ver uno más corto. Marcos 3, 28 y 29. ¿Quién le puede dar lectura, hermanos? Marcos 3, 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Reo de juicio eterno. Es decir, ya fue condenado.
y una condena eterna. Vamos a ver otro corto, hermanos, y sería el último. Apocalipsis 20, 11 al 15. Sí, incluso ahí pueden ver, hermanos, el título, ¿verdad? ¿Qué dice? Amén, ¿qué dice? Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se contó para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Habla del libro de la vida y habla en varias ocasiones según sus obras. Según sus obras, eso es para los impíos, para los no redimidos. Hasta ahí creo que todos estamos claros y es muy transparente esta. Vamos a ver ahora el siguiente juicio, el juicio de los hijos de Dios. Y este es el que a veces a nosotros nos atañe mucho. Y es el que lamentablemente descuidamos más. Es el que más descuidamos. Porque creemos, y es verdad, que creer en Jesucristo tenemos vida eterna, y es correcto. Y decimos, ¿todo va bien? No hay ningún problema. Puede estar con nuestro Señor Jesucristo. Sí, efectivamente. Pero si la Biblia habla acerca del juicio de los hijos de Dios, de que somos culpables de vivir en pecado o de vivir mal, vamos a ver a qué se refiere eso, hermanos. Sí, verdaderamente seremos salvos, pero habrá un juicio. Y el castigo puede ser en forma de enfermedad. Hay quienes están enfermos por su mal vivir. Y no quiere decir que Dios les haya mandado a la enfermedad. Significa que retira su protección. Y llega el enemigo, llega el demonio y le da la enfermedad. Pablo va más allá, hermanos, y dice que algunos de estos miembros, y específicamente de Corintio, habían muerto debido a su mala vida. Vamos a ver, hermanos. Primera de Corintios 11, 27 al 32. Dios permite a Satanás, que tiene el poder de la muerte, llevarse a personas que por su negativa y juzgarse a sí mismos y arrepentirse de la iglesia de Corinto, ojo hermanos, de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto. Vamos a ver, hermano. Esto lo van a recordar ahorita. Cada primer domingo de mes, nuestro pastor lo repite. Cada domingo, primer domingo de mes, nuestro pastor lo repite. Vamos a leerlos, hermano. ¿Qué dice? 1 Corintios 11, 27 al 32. ¿Qué dice? De manera que cualquiera que comiera ese pan, comiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, lávese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque quien come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seréis juzgados. Haciendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Ya vieron, hermanos? Así que nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados. ¿Por quién? Somos castigados por el Señor. Y esa parte, hermanos, realmente no nos gusta. Realmente no nos gusta. El no acercarnos, hermanos, a la mesa del Señor de manera digna. Como dice Pablo,
algunos enfermos, y otros dice, duermen. Pero al decir duermen, quiere decir que ya murieron. Y los que se arrepintieron, sí son hijos de Dios y van a la presencia del Señor. Y los que no se arrepintieron, quiere decir que no eran de nosotros, porque no hubo arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, quiere decir que no hubo fe, y si no hubo fe, no hubo arrepentimiento, si no hubo arrepentimiento, no hubo conversión. Y nuestro pastor cada mes nos dice, os amonesto, y es mi obligación, los que adoran a las imágenes, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los homicidas, los afeminados, los usureros, y dice 23 o 24, no recuerdo bien, 23 o 24 conductas que muchos de nosotros a veces incurrimos, pero que si no nos arrepentimos, dice, no se acerquen, porque dice que juicio comen y beben, ¿para quién? Para sí, para sí. Entonces hay, hermanos, un tribunal, y Cristo pagará a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros. Pablo, hermanos, lo lleva todavía mucho más adelante, hermanos, y dice que entrega un hombre a Satanás, pero escuchen qué es, hermanos, para corrección. Primera de Corintios 5, 1 al 5. Y parece increíble, ¿verdad, hermanos? Que entregada a Satanás sea para corrección. Vamos a verlo. Está precioso esto, hermano. Primera de Corintios 5:1. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo quiera leer, hermanos, por favor? ¿Hasta el 5, hermana? Parece contradictorio, ¿verdad, hermanos? ¿Lo entregamos a Satanás para el beneficio de la carne y para que sea restaurado? Parece como que contradictorio. Pero efectivamente así fue, hermanos. Es decir, habla de la excomunión, de ser expulsado de la iglesia. Y si es verdaderamente cristiano, va a haber un tremendo peso de carga en su corazón. Tristeza por haber ofendido al Señor. Pero ya se habían pasado, hermanos, lo que vimos en Mateo 18. Fue primero una persona a decirle, hermano, estás en pecado. No lo escuchó, siguió en pecado. Fueron 2 o 3, hermano, continúas en pecado. Corrige tu conducta. Siguió en pecado. Y entonces sí se dice ahora sí a la iglesia, hermanos, fulano es expulsado de la iglesia por una conducta indecorosa. Es expulsado. No se le prohíbe la entrada al templo, por supuesto, pero sí se le prohíbe la Santa Comunión, la participación de otros elementos y toda actividad directa en el culto público. Y vamos a ver qué es lo que pasó, hermanos, con esa expulsión de la iglesia, con eso que se entregó a Satanás. Vamos a ver, 2 de Corintios 2, 6 al 7. Tiempo después, Pablo habla nuevamente a los corintios y dice, 2 de Corintios 2, 6 y 7. Incluso, hermanos, muchas de nuestras Biblias tienen ahí un título. ¿Qué dice? En el 5. Basta a tal persona esta
contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ese es el hombre que había hecho acto de inmoralidad. En 1 Corintios es reprendido, en 1 Corintios es exhortado y es expulsado y es entregado a Satanás. Y después es readmitido. Y vean lo que dice, hermanos, que está con mucha tristeza, consumido de demasiada tristeza. Seguramente, hermanos, seguramente muchos de nosotros hemos pecado, hemos faltado a las reglas, principios, estatutos y leyes del Señor, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye. Y muchos, hermanos, caemos de rodillas. Y hay un llanto genuino, hay una verdadera contrición, porque ofendimos a nuestro Señor, ofendimos a nuestro Creador. Y esa es la actitud del creyente cuando cae, hermano. Arrepentirse, confesarse y restaurarse. Juicio de recompensas o tribunal de Cristo. Vamos a ver aquí, hermanos, cómo hay recompensas. Vimos que para los impíos, según sus obras, y para los cristianos, vamos a ver Romanos 14:10. Alguien que lo lea primero, hermanos, en la versión 60, y si alguien tiene la de Dios habla hoy, nos va a dar más luz. Alguien que tenga la de Dios habla hoy, ¿tiene alguien? Dios habla hoy, hermano. Romanos 14:10. Primero vamos a leerla en la versión 60. Y alguien que la tenga en la de Dios habla hoy. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿A quién dice? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Está diciéndole a los creyentes, ¿verdad? A los creyentes. ¿Por qué juzgas a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Más o menos en la versión Dios habla hoy es lo mismo. ¿Alguien la tiene, hermanos, por ahí? ¿No tiene alguien la versión Dios habla hoy? Bueno, si no, pues está... Sí, hermano, ¿qué dice? ¿Por qué entonces criticas a tu hermano? ¿Por qué con desprecio? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Todos tenemos que presentarnos delante del trono de Dios para que Él nos juzgue. Vamos a ver, 1 Corintios 3, 11 al 15, creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad, hermanos? Sí, ¿verdad? No recuerdo si ya lo habíamos leído. Sí, 1 Corintios 3, 11 al 15. ¿Alguien la tiene, la versión 60? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, como sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de uno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si viene el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sí, sí es claro, ¿verdad, hermanos? Pero sí, en la de Dios habla hoy, hermano, va a ser un poquito más claro. 1 Corintios 3, 11 al 15. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir con oro, plata, piedras preciosas o con madera, pan y caña. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente desde
Es decir, las obras, hermanos, todas las obras que hacemos como cristianos van a ser probadas, serán pasadas por fuego. Y al final dice que si bien todas esas obras que hicimos, cuando son pasadas por fuego, son pulverizadas, no desaparecen, o perdón dicho, desaparecen, pasaremos, dice, como dicen en la escuela, de panzazo. De panzazo. Todas las obras, hermanos, que hacemos en la vida, todas van a ser probadas. Y habla, ¿verdad? Le da valores, oro, plata, hojarascas. ¿Qué obras estamos haciendo nosotros, hermanos? Esa es la pregunta que debemos de responder en nuestro corazón. ¿Qué obras estamos haciendo nosotros? ¿Y pasará el fuego del escrutinio? ¿Cuál es la motivación que tenemos en nuestro corazón cuando venimos a la iglesia? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón cuando damos alguna clase como yo en ese momento? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación de un predicador que predica muy bonito? E invita y levanta los ánimos y te estremece. Es usado por Dios por eso. Pero ¿qué motivación tiene en su corazón? Será probado, hermanos. Será probado. Y si pasa el fuego, será recompensado. Y si no pasa la prueba, hermanos, de panzazo pasará. Muchos, hermanos, lamentablemente, muchos de los cristianos en la actualidad estamos así. Y yo como Pablo, yo soy el primero, hermanos. Yo soy el primero. Yo soy el primero. El tiempo ya nos está ganando, hermanos. Vámonos muy rápido al exhorto a la santidad. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está? Digo, ya abundamos en eso, hermanos. Solamente una pequeña ilustración. ¿Por qué el Señor habla del ojo? ¿Por qué el Señor habla del ojo? Uno de los órganos más sensibles del cuerpo humano es el ojo. Cuando algo cae en el ojo, inmediatamente resonamos, parpadeamos involuntariamente, cerramos el ojo y empieza una secreción de lagrimeo para limpiarnos, para sacarnos de eso. Es decir, es altamente sensible el ojo, altamente sensible. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros como cristianos no tenemos nuestro ojo limpio para, como decíamos, para ver la paja de nuestro hermano y lo criticamos, estamos cometiendo graves errores. Esto, hermanos, es una analogía acerca del ojo y del espíritu. Es decir, es tan sensible nuestro espíritu, pero tan sensible que cuando alguien nos critica, cuando alguien nos exhorta, es como el ojo, rápido, hermanos, cerramos, lagrimeamos y hay una respuesta inmediata. Cuando alguien viene a decirte que estás en pecado, lo primero que haces es brincar y responder, a veces violentamente y a veces mansamente. ¿A qué se debe esa diferencia de respuesta violenta y de respuesta mansa? Cuando tu hermano que te está exhortando vive una vida de santidad y te dice la verdad con amor, te exhorta con amor, te invita a caminar en amor y no te condena. Y cuando otro hermano viene y te juzga y te condena, te va hacia el infierno con todo y zapatos, dicen así, ¿no? Rápido el espíritu, rápido el ojo reacciona, te violentas, no me juzgues, ¿quién eres tú para juzgarme? Y te empieza a juzgar con la misma medida que tú le estás juzgando. Y tú hiciste esto en esta época, y tú hiciste lo otro, y tú esto, y tú lo otro. Esa es la diferencia, hermanos. Es la diferencia del juzgar. Debemos, hermanos, tener nuestros ojos limpios, una vida limpia, consagrada al Señor, invitando a nuestros hermanos con amor al que vemos caído, para que se levante y guiarlo a los pies de Cristo, para que confiese su pecado, se arrepienta y sea restaurado. Y ya, hermanos, el último nos va a ganar. Me ganó el tiempo, hermanos, nuevamente. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué es lo santo? ¿Qué son los perros? ¿Qué son las perlas? ¿Qué son los cerdos? Y parece, hermanos, parece que este versículo 6
no corresponde a todo el contexto del que estamos hablando. Estamos hablando de juicio. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo ahora entonces está hablando de que no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos? ¿Por qué? ¿Habla de juicio? Explícitamente no lo habla, implícitamente sí. ¿Por qué habla de juicio? ¿Cómo vamos a distinguir quién es perro y quién es cerdo? Debe de haber ¿qué? Un juicio, debe haber un discernimiento, debe haber una examinación para saber si es perro o si es cerdo. Perros y cerdos, hermanos, no son como los perros que ahora nosotros conocemos. Nosotros estamos ahora, es una mal interpretación nosotros, cuando habla la Biblia aquí de perros, pensar en los French Poodle, en los, no sé, en los labradores y esos perros bonitos, ¿verdad? Que algunos tienen hasta una vida mucho mejor que muchos hombres y mujeres y niños pobres, ¿verdad? No se refiere a sus perros. Los perros fueron domesticados mucho tiempo después, ya llegaron ahora con nosotros como mascotas. Pero a los perros que se refiere aquí nuestro Señor Jesucristo es acerca a los perros inmundos que moraban en los basureros, incluso algunos en los cementerios, carroñeros, y eran considerados como impuros, al igual que los cerdos. Hay varios versículos, ya no nos alcanza el tiempo. Levítico 11:7, Proverbios 26:11, Salmos 53:1. En resumen, hermano, perros y cerdos son gentiles y los judíos que rechazaron a Jesús. Los judíos que rechazaron a Jesús. El juicio, discernimiento para identificar quiénes son perros y quiénes son cerdos, quiénes son inmundos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, con la mujer samaritana, perros, pero voy a retroceder un poquito, hermanos, perros y cerdos es identificar con qué persona estamos tratando. Perros y cerdos, identificar con qué persona estamos tratando. Nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo dieron clara evidencia de ello. Cuando nuestro Señor Jesucristo se entrevistó con la samaritana que vemos ahí en Juan 4, del 7 al 18, la samaritana quería saber más cosas acerca de Dios, acerca de la adoración, y nuestro Señor Jesucristo no le respondió lo que ella preguntaba. Nuestro Señor Jesucristo siempre la llevó a ese lugar, solamente al pecado. No le dio más respuesta de las preguntas que le estaba haciendo a la samaritana a nuestro Señor Jesucristo, solo le dio lo que ella necesitaba, saber que era pecadora. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo frente a Pilatos y frente a Herodes, a ellos no les presentó el Evangelio. Con Pilato prácticamente fue un relato muy corto y no le habló acerca de la salvación. Con Herodes ni palabra dijo, no le presentó la salvación, no le presentó el plan de salvación. Los apóstoles también hicieron lo mismo, hermanos. En Hechos vemos ahí 13, 15 y 18. Vemos como en Macedonia, Pablo y Bernabé llegan y empiezan a predicarle a los judíos, y los judíos dicen que se juntaron muchos y empezaron a refutarle y empezaron a blasfemar. Y Pablo y Bernabé ya se retiraron. Le estaban dando a los cerdos lo santo, la palabra, el evangelio, y ya no les predicó más. Ya no estaremos con ustedes y nos vamos a los gentiles. Eso significa, hermanos. Pero esto de identificación de perros y cerdos no solamente es para los impíos, aunque para los cristianos ya no se utiliza perros y cerdos. En el Nuevo Testamento, Pablo habla acerca de que no se le debe de dar a los cristianos, niños recién nacidos, doctrinas que no pueden comprender. Tiene que ser un crecimiento progresivo.
También a los no creyentes, hermanos, cuando se les presenta el Evangelio, únicamente se les debe de presentar el plan de salvación. Únicamente. Y no hablarles de la predestinación, de la elección, de las doctrinas de la gracia, porque entonces esos perros y esos cerdos se van a voltear hacia nosotros y van a pisotear el mensaje que le estamos dando, burlándose del Evangelio, burlándose de las doctrinas de la gracia. Y muchos de los cristianos cometemos esos errores. Cuando platicamos con los no convertidos, les hablamos muy poco acerca de la conversión y les hablamos acerca de la predestinación y nos queremos sentir muy teólogos. Desde antes de la fundación del mundo, Dios en su soberana gracia y majestad no lo entienden, porque sus ojos están cerrados, están velados y lo únicamente lo que vamos a lograr es que escupan el Evangelio, lo pisoteen y se vengan sobre nosotros. ¿Qué Dios injusto tienes? Y entonces ya cuando nos empiezan a cuestionar, ya no tenemos manera de responder. A los incrédulos, hermanos, solamente hay que darles el Evangelio. Y en su crecimiento tienen que ir conociendo las doctrinas más importantes de las Sagradas Escrituras. Hermanos, les quité un poquito de tiempo y me fui, creo que al último muy rápido. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Muy bien, hermanos. Oramos para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias por esta instrucción. Rogamos, Padre, que nos concedas la bendición de atesorarla en nuestro corazón y más que atesorarla, Padre Celestial, ponerla por obra. Te damos gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias que resucitó. Te damos gracias que está en el cielo y que pronto vendrá, Señor. Esperamos en nuestro corazón la venida de nuestro Señor Jesucristo para verlo, Señor, cara a cara y recibir de Él la recompensa que es justa para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.